A nuestros increíbles espectadores de Venganza Perfecta, nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañan. Cuéntenos. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Esteban Beltrán estaba en su garaje a medianoche, con las manos alrededor de un mazo. La mayoría de los hombres de su edad estaban dormidos a esa hora. La mayoría de los hombres no habían pasado 6 años en inteligencia militar, aprendiendo que la diferencia entre la vida y la muerte a menudo se reducía a la preparación. Había mudado a su familia a este tranquilo suburbio de Querétaro hacía 3 años, dejando atrás el caos de su vida anterior. Su esposa, Carla, se había mostrado escéptica al principio. La casa era vieja, una casona porfiriana construida en 1892, pero su hija de 14 años, Sofía, se había enamorado de ella inmediatamente. El porche envolvente, el mirador, la historia impregnada en cada tabla crujiente del suelo. Esteban había renovado la mayor parte él mismo. Nuevo cableado, plomería actualizada, reforzó los cimientos. Había aprendido construcción de su padre, Ramiro Beltrán, un hombre duro que le enseñó que un hombre protegía lo que era suyo. Esa lección le había servido bien a Esteban en operativos en Michoacán, luego en Tamaulipas, y finalmente en los contratos de seguridad privada que le habían hecho ganar suficiente dinero para retirarse a los 36. Ahora dirigía una pequeña empresa de consultoría de seguridad desde casa, asesorando a corporaciones sobre evaluación de riesgos. Era un trabajo aburrido en comparación con su pasado, pero lo aburrido era bueno. Aburrido significaba que su hija podía ir caminando a la escuela sin escoltas armados. Aburrido significaba que su esposa podía dormir sin preguntarse si él volvería a casa en una bolsa para cadáveres. Estaba probando el peso del mazo para el que lo habían contratado como consultor en un proyecto de demolición cuando su teléfono vibró. Sofía, papá, alguien está respirando en mi armario. Por favor, ven. La marca de tiempo indicaba las 3:17 de la madrugada. La sangre de Esteban se heló. No respondió al mensaje. Agarró el mazo y subió las escaleras de 3 en 3, su entrenamiento de combate superando el instinto de gritar. El ruido revelaba la posición. La posición hacía que te mataran. La puerta de Sofía estaba entreabierta. Podía ver su silueta bajo las sábanas, temblando. Abrió más la puerta, escaneando la habitación con precisión táctica. Ventana cerrada con llave. Sin signos de entrada forzada. La puerta del armario estaba ligeramente entreabierta. Se movió primero hacia la cama, interponiéndose entre su hija y cualquier amenaza. Estoy aquí, susurró. El rostro surcado por las lágrimas de Sofía emergió de las mantas. En el armario articuló sin sonido, señalando con un dedo tembloroso. Esteban se acercó al armario, con el mazo listo. Se había enfrentado a criminales en Faluya sin inmutarse, pero la idea de que alguien amenazara a su hija encendió algo primitivo en él. Abrió la puerta de un tirón. Vacío. Solo ropa, zapatos, cajas de juguetes viejos que ella se negaba a tirar. ¿Ves?, dijo, volviéndose hacia Sofía con lo que esperaba fuera una sonrisa tranquilizadora. No hay nada aquí, cariño. Justo entonces lo oyó. Una respiración, rítmica, deliberada, pero no del armario. Provenía de dentro de las paredes. Esteban se congeló, su oído entrenado aislando el sonido. Era real. No era imaginación, ni las tuberías, ni la casa asentándose. Alguien o algo estaba respirando detrás del yeso, moviéndose entre las paredes como una rata en la oscuridad. Presionó la oreja contra la pared, rastreando el sonido. Se movía lentamente, dirigiéndose hacia. Papá, mira hacia arriba, gritó Sofía. Los ojos de Esteban se clavaron en el techo. A la tenue luz de la lamparita de noche de Sofía, pudo verlo. Una grieta fina como un cabello en el yeso que recorría toda la habitación. Y en esa grieta, algo se movía. Partículas de polvo caían como nieve. Alguien había estado viviendo en el espacio de gateo entre los pisos. Alguien seguía ahí arriba. Esteban no durmió esa noche. Llevó a Carla y Sofía al dormitorio principal, cerró la puerta con llave y le dio a su esposa la Glock que guardaba en la caja fuerte de su mesita de noche. Luego comenzó su reconocimiento. La casona porfiriana tenía techos altos y una extensa red de espacios de gateo. Los había visto durante la renovación, pero nunca los había explorado por completo.
El punto de acceso estaba en el ático, a través de una pequeña puerta que había pintado hacía 2 años. Al amanecer, subió al ático con una linterna y la cámara de su teléfono. La puerta pintada había sido forzada desde adentro, con la pintura agrietada y descascarada. Arañazos frescos marcaban la madera. Más allá, el espacio de gateo se extendía en la oscuridad. Esteban se metió a presión, sus anchos hombros apenas cabían. El espacio tenía quizás 60 centímetros de alto, lo que le obligaba a gatear. El haz de su linterna captó algo que le revolvió el estómago. Un nido. Mantas dispuestas como área para dormir. Botellas de agua vacías, envoltorios de barritas de granola y fotografías. Docenas de fotografías de su familia, Sofía yendo a la escuela, Carla haciendo la compra, el propio Esteban, tomadas desde fuera de la casa. Algunas fotos tenían semanas, a juzgar por la ropa. Esto no era aleatorio. Alguien los había estado observando, estudiándolos, y había estado viviendo sobre sus cabezas por quién sabe cuánto tiempo. Esteban fotografió todo, su entrenamiento militar tomando el control. Documentar la evidencia, establecer el perfil de la amenaza, luego eliminar la amenaza. Pero mientras salía del espacio de gateo, su mano tocó algo más. Un libro, encuadernado en cuero, encajado contra una viga de soporte. Lo sacó y lo abrió. Un diario. La escritura era errática, apenas legible en algunos lugares. Día 47. El padre se fue por 3 horas hoy. Es predecible. Los martes por la mañana, siempre la misma ruta. La chica es vulnerable. No cierra su ventana con llave. Aprenderá. Día 52. Puedo oírlos por la noche. Sus voces a través de las paredes. Creen que están a salvo. Creen que esta es su casa. Se equivocan. Esta siempre ha sido mi casa. Esteban apretó la mandíbula. Pasó a la última entrada, fechada ayer. Ya casi es la hora. La chica sospecha. Que lo haga. El miedo es la primera lección. El padre cree que puede protegerlos. No puede. He estado en las sombras desde el principio. Conozco esta casa mejor que él. Pronto entenderán. No se puede escapar de lo que vive en las paredes. Esteban tomó el diario y bajó. Sus manos estaban firmes, pero su mente iba a toda velocidad. No era un acosador cualquiera o un drogadicto buscando refugio. Esto era personal, calculado. Encontró a Carla en la cocina, preparando café con manos temblorosas. Sofía estaba sentada en la mesa, con ojeras oscuras bajo los ojos. Vamos a ir a la policía, dijo Carla de inmediato. Lo haremos, asintió Esteban. Pero primero, necesito saber quién es y por qué nos está atacando. Les mostró el diario. Carla palideció. Sofía se echó a llorar. Hagan las maletas, dijo Esteban en voz baja. Suficiente para una semana. Nos vamos a un hotel mientras resuelvo esto. ¿Y si nos siguen?, preguntó Sofía, con voz apenas audible. No lo harán. La voz de Esteban era serena. Porque me voy a asegurar de que nunca tengan la oportunidad. El detective Ricardo Palma parecía haberlo oído todo, pero incluso él arqueó una ceja ante las pruebas de Esteban. Las fotos, el diario, la evidencia de alguien viviendo en las paredes. Pintaba un cuadro inquietante. Buscaremos huellas dactilares, a ver qué encontramos, dijo Palma, sentado frente a Esteban en el vestíbulo del hotel. Pero tengo que decirle, señor Beltrán, este tipo de caso de acoso puede ser complicado. Si esta persona conoce también la casa, podría haber sido el dueño anterior o un pariente, o... Ya lo comprobé, interrumpió Esteban. La dueña anterior era una anciana llamada Mariana Flores. Murió en una residencia de ancianos 6 meses antes de que compráramos la casa. Venta de bienes, sin familia. Palma asintió. Lo investigaré. Mientras tanto, quédense en el hotel. Haremos que patrullas pasen por su casa cada hora. Después de que el detective se fue, Esteban se sentó en la habitación del hotel, con el portátil abierto, haciendo lo que mejor sabía hacer, recopilar información. Buscó los registros de la propiedad, rastreó la titularidad de la casa hacia atrás.
Mariana Flores la había poseído durante 40 años. Antes de eso, una familia llamada Montes. Los dedos de Esteban se detuvieron en el teclado. Montes. El nombre activó algo en su memoria. Abrió otra ventana, buscó en sus antiguos archivos militares, los que había conservado a pesar de que le habían dicho que los borrara. Contrato en 2019. Un traductor llamado Julio Montes, ciudadano mexicano, sorprendido robando información clasificada y vendiéndola a insurgentes. Esteban había sido parte del equipo que lo expuso. Julio había sido dado de baja con deshonor, enfrentó cargos federales, cumplió 4 años en el altiplano y fue liberado hace 2 años. Pero eso no era lo peor. El padre de Julio, Gerardo Montes, había sido dueño de la casona porfiriana antes de vendérsela a Mariana Flores. Julio había crecido allí. La habría heredado si no hubiera arruinado su vida. Y Julio culpaba a Esteban de todo. Esteban buscó fotos recientes de Julio Montes. Rostro demacrado, ojos hundidos, la mirada de un hombre que había sido quebrado por el sistema. Lo había perdido todo, su carrera, su libertad, la casa de su familia. Y ahora quería venganza. El teléfono de Esteban sonó. Número desconocido. Respondió. Una respiración pesada, luego una voz, áspera y fría. Me quitaste todo, Beltrán. Tu hija ya sabe lo que es el miedo. Pronto tu esposa también lo sabrá. Y entonces sabrás lo que es perderlo todo mientras sigues vivo para sentirlo. La línea se cortó. Esteban miró su teléfono, su expresión endureciéndose. Había pasado años protegiendo a su país, protegiendo a extraños, siguiendo reglas de enfrentamiento. Pero esto no era la guerra. Esto era personal. Y para las amenazas personales, no había reglas. El detective Palma lo confirmó en 24 horas. Las huellas dactilares en el espacio de gateo coincidían con las de Julio Montes. Se emitió una orden de arresto. Pero cuando la policía allanó la última dirección conocida, un apartamento en ruinas en San Juan del Río, lo encontraron vacío, excepto por una cosa, un mapa del vecindario de Esteban con su casa rodeada con tinta roja. Se ha esfumado, le dijo Palma a Esteban por teléfono. Pero tenemos su cara por todas partes. Aparecerá. Esteban colgó, sabiendo que Julio no aparecería a menos que quisiera. El hombre había pasado 6 años en entrenamiento de inteligencia militar antes de que Esteban lo expusiera. Sabía cómo desaparecer, cómo observar sin ser visto. Pero Esteban sabía algo que Julio no. Ya no se estaba escondiendo. Estaba cazando. Quiero ir a casa, dijo Sofía esa noche. Apenas había hablado desde el incidente, sobresaltándose con cada sonido. Carla la abrazó con fuerza, ambas mirando a Esteban en busca de respuestas. Todavía no, dijo Esteban. Pero pronto. Lo prometo. Esa noche, después de que Carla y Sofía se durmieran, Esteban salió del hotel. Condujo hasta la casa, aparcó a 2 manzanas y se acercó a pie. La cinta policial que cruzaba la puerta ondeaba con el viento de octubre. La eludió, entrando por la ventana del sótano que había dejado abierta. La casa se sentía diferente ahora, violada. Se movió a través de ella en la oscuridad, sin linterna, dejando que sus ojos se acostumbraran. Si Julio volvía y Esteban apostaba a que lo haría, sería de noche. El hombre vivía ahora en las sombras. Esteban había instalado sensores de movimiento en el espacio de gateo antes, sincronizados con su teléfono. Si Julio entraba en la casa, Esteban lo sabría. Pasaron las horas. Esteban se sentó en la oscura sala de estar, paciente como la muerte. Luego, a las 2:47 de la madrugada, su teléfono vibró. Movimiento detectado en el espacio de gateo. Subió las escaleras en silencio, con el mazo en la mano. Pero cuando llegó al ático, la puerta del espacio de gateo estaba cerrada. La abrió, apuntó su linterna dentro. Nada. Solo su sensor de movimiento, activado por algo. Pero en el suelo del ático, había una nota escrita con esa misma escritura errática. ¿Crees que me estás cazando? Te he estado cazando durante 2 años. Estuve allí cuando te mudaste. Ayudé al equipo de mudanzas. Me estrechaste la mano y nunca lo supiste.
Esta es mi casa, mi territorio. Solo eres carne caminando por mi laberinto. Debajo, otra línea. Tu hija tiene un diario en su mesita de noche. He leído cada página. La visión de Esteban se tiñó de rojo. Esto ya no era solo por venganza. Julio estaba jugando, tratando de demostrar que era más listo, mejor. Quería que Esteban se sintiera violado de la misma manera que él se sentía violado. Esteban sacó su teléfono y llamó a un número que había jurado no volver a usar. Bruno Núñez, un exoperador de las Fuerzas Especiales, FES, que ahora dirigía un servicio de contratista militar privado que operaba en zonas grises legales. Necesito tu ayuda, dijo Esteban cuando Bruno respondió. Y tiene que ser extraoficial. Bruno Núñez llegó a la mañana siguiente con 2 asociados, Tadeo Sánchez, un exfrancotirador de la Infantería de Marina, y Clara Díaz, una especialista en vigilancia que había trabajado para el CISEN antes de pasar al sector privado. Se reunieron en un almacén que Esteban había alquilado en las afueras de la ciudad. Julio Montes, dijo Bruno, mostrando un archivo en su tableta. Lo hemos estado rastreando desde que llamaste. El tipo es bueno. Ex de inteligencia, sabe cómo moverse sin dejar rastros. Pero tiene una debilidad. ¿Cuál es?, preguntó Esteban. Está obsesionado contigo, con la casa. La obsesión hace que la gente sea predecible. Bruno le mostró a Esteban fotos de vigilancia tomadas en las últimas 12 horas. Julio había sido visto cerca del vecindario de Esteban 3 veces. Siempre de noche, siempre observando. No puede evitarlo, añadió Tadeo. Quiere que sepas que está ahí. Es guerra psicológica. Entonces usaremos eso, dijo Esteban. Le haremos creer que está ganando. Lo atraeremos lo suficiente como para acabar con esto. Durante los siguientes 3 días, se prepararon. Esteban trasladó a su familia a un lugar seguro, el rancho de Bruno en la Sierra de Guanajuato, donde Carla y Sofía estarían protegidas por guardias armados. Sofía no quería ir, pero Esteban insistió. Necesito que estés a salvo, le dijo. Una vez que esto termine, volveremos. Todos juntos. ¿Lo prometes?, preguntó Sofía, con los ojos todavía atormentados. Lo prometo. Con su familia a salvo, Esteban ejecutó la primera fase de su plan, volvió a la casa. Públicamente, haciendo saber que ya no se escondía. La primera noche, no pasó nada. La segunda noche, Esteban se despertó a las 3 de la madrugada para encontrar todas las luces de la casa encendidas, todas y cada una. No había tocado un interruptor. Julio había entrado, las había encendido todas y se había ido sin ser detectado. Un mensaje. La tercera noche, Esteban encontró la habitación de su hija saqueada. Ropa tirada por todas partes, pósteres arrancados, y en la pared, escrito con pintura roja, ¿dónde está ella? Julio estaba escalando, perdiendo el control. Perfecto. Esteban llamó a Palma. Se está desmoronando. Necesitamos presionar más. Palma accedió a filtrar información a los medios, una historia sobre el acosador que aterrorizaba a una familia local. Incluir suficientes detalles para enfurecer a Julio, hacerle sentir que estaba perdiendo la guerra psicológica. El artículo salió a la mañana siguiente. Al anochecer, el teléfono de Esteban sonó. La voz de Julio era apenas humana, todo rabia y desesperación. ¿Crees que puedes ganar? ¿Crees que puedes tomar mi casa y luego pasear a tu familia perfecta? Le quité a tu hija su sensación de seguridad. Le quité a tu esposa su paz mental. Y ahora voy a quitarte todo lo demás. Ven a intentarlo, dijo Esteban con calma. Estaré esperando. Colgó y se volvió hacia Bruno, que había estado grabando la llamada. Vendrá esta noche. Estaremos listos, confirmó Bruno. Pero a las 11 de la noche, el teléfono de respaldo de Esteban sonó, la línea segura. Era el guardia en el rancho de Bruno, con la voz tensa. Señor, tenemos movimiento en el perímetro. Alguien está intentando forzar la valla. La sangre de Esteban se heló. Ciérrenlo todo. No dejen que nadie se acerque a mi familia. Se volvió hacia Bruno. Es una distracción. Tiene ayuda. Mientras el equipo de Bruno se apresuraba a reforzar el rancho, Esteban se quedó en la casa,
pero su mente iba a toda velocidad. Julio era inteligente, pero irrumpir en una instalación segura de grado militar requería recursos, habilidades, quizás incluso información interna. Esteban accedió al sistema de vigilancia de Clara, viendo las transmisiones de su vecindario. Revisó las grabaciones de la última semana, buscando algo inusual. Entonces lo vio. Una mujer, de unos 30 años, de apariencia corriente, había pasado por su casa 7 veces en 3 días. Siempre con un perro, siempre mirando hacia las ventanas. Pasó su rostro por un software de reconocimiento facial. El resultado le hizo apretar la mandíbula. Elena Castro. Trabajadora social, pero más importante, la exesposa de Julio Montes. Se divorciaron mientras Julio estaba en prisión, o eso decían los registros. Pero el divorcio se había tramitado en otro estado. Rápido y barato. Conveniente. Esteban revisó sus registros financieros, algo que le habría costado el arresto si alguien lo supiera, pero ya no le importaban las sutilezas legales. Elena había hecho 3 grandes depósitos en efectivo en el último mes, $100,000 cada uno, no rastreables. Estaba ayudando a Julio, dándole información, y había estado vigilando la casa, probablemente informando de las rutinas de Sofía y Carla. Esteban llamó al rancho. ¿La mujer que intentó entrar? ¿Pudieron verla? Las imágenes de seguridad muestran a una mujer, cabello castaño, aproximadamente 1,67 metros corrió cuando sonaron las alarmas. Elena Castro. La exesposa de Julio. Está trabajando con él. Entendido. Ampliaremos la búsqueda. Pero la mente de Esteban ya iba por delante. Si Elena sabía del rancho, si había estado vigilando a su familia, entonces sabía más de lo que debería, lo que significaba que Julio había estado planeando esto durante más tiempo de lo que Esteban creía. Volvió a revisar sus propias grabaciones de seguridad, retrocediendo meses, y ahí estaba, Elena Castro, vestida de trabajadora de servicios públicos, había estado en su calle hacía 6 meses, antes de que comenzara la respiración en las paredes. Antes de que todo esto empezara. Ella había sido quien ayudó a Julio a entrar en la casa. Probablemente había sido ella quien le ayudó a construir el nido en el espacio de gateo. Esto no era solo la venganza de Julio. Era la de ambos. El teléfono de Esteban sonó. Era Palma. Acabamos de detener a Elena Castro intentando comprar un billete de autobús a Belice. Tenía identificaciones falsas, $200,000 en efectivo y un teléfono desechable. Los registros telefónicos muestran que ha estado en contacto diario con Julio. ¿Dónde está ahora? En una celda de detención. No habla. Contrató un abogado de inmediato. ¿Puedo verla? Absolutamente no. Esta es una investigación activa y usted es la víctima. Además, la necesitamos para que nos lleve a Julio. Esteban colgó, frustrado. La policía seguía las reglas, pero las reglas significaban retrasos, y los retrasos significaban que Julio tenía tiempo para reagruparse, para planear su próximo movimiento. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Encontraste a mi compañera. Astuto. Pero era prescindible. A diferencia de tu familia. El rancho es seguro, sí. ¿Pero cuánto tiempo pueden quedarse allí? ¿Semanas? ¿Meses? Tarde o temprano, tendrán que volver a casa, y yo estaré esperando. Esta es mi casa, Beltrán. Siempre lo será. Adjunta había una foto reciente. Sofía y Carla en el rancho, visibles a través de una ventana. Tomada a distancia, pero lo suficientemente clara. Julio ya había estado allí, ya lo había explorado, ya había demostrado que podía acercarse cuando quisiera. Esteban miró la foto, y algo dentro de él cambió. No más defensa. No más reaccionar. Era hora de pasar a la ofensiva. Llamó a Bruno. Cambio de planes. No vamos a esperar a que Julio venga a nosotros. Vamos a hacerle una oferta que no podrá rechazar. ¿Qué tipo de oferta? La casa, dijo Esteban. Le vamos a dar lo que quiere. El detective Palma pensó que Esteban estaba loco. ¿Quieres hacer qué? Venderle la casa, repitió Esteban.
Públicamente. Hacer saber que me mudo, que el lugar es demasiado para mí después de todo lo que pasó. Ponerla a la venta por debajo del valor de mercado. Hacerla irresistible. ¿Y crees que Julio simplemente la comprará? El hombre es un fugitivo buscado. No la comprará directamente, pero Elena Castro y Esteban se inclinó hacia adelante. Está bajo custodia, pero tiene acceso a un abogado. Ese abogado puede hacer ofertas en su nombre. Es legal. Palma negó con la cabeza. Incluso si funciona, ¿entonces qué? Julio es dueño de la casa y desaparece. No dijo Esteban en voz baja, porque la casa será exactamente lo que siempre ha querido, su hogar de vuelta, su territorio. Y una vez que esté dentro, una vez que crea que ha ganado, es cuando acabaremos con esto. Tardaron 2 días en prepararlo todo. Esteban puso la casa oficialmente a la venta, asegurándose de que la historia llegara a las noticias locales. Familia aterrorizada por acosador vende la casa de sus sueños con pérdidas. La narrativa era perfecta: padre derrotado, familia traumatizada, solo queriendo seguir adelante. El abogado de Elena, un astuto operador llamado Gabriel Bustos, contactó al agente inmobiliario en cuestión de horas. Representaba a un cliente interesado en comprar la propiedad tal como está. Oferta en efectivo, sin necesidad de inspección. La venta se realizó en un tiempo récord. Elena Castro, usando dinero de una cuenta en el extranjero, se convirtió en la nueva propietaria. Legalmente vinculante, firmado y notariado, incluso desde su celda de detención. Julio no es tan estúpido como para mudarse de verdad, dijo Palma, escéptico. No se mudará, asintió Esteban. Pero vendrá de visita. A ver su premio, a caminar por esas habitaciones y sentir que ha ganado. Bruno y su equipo habían pasado la semana convirtiendo la casa en una trampa. Cámaras en cada habitación, sensores de movimiento en cada entrada, placas de presión bajo las tablas del suelo. El espacio de gateo, el antiguo dominio de Julio, estaba ahora cableado con sensores térmicos que podían detectar el calor corporal a través de las paredes. Y en el sótano, Esteban había preparado una bienvenida especial. La noche del cierre de la venta, Esteban se sentó en una furgoneta de vigilancia a 2 manzanas, viendo las transmisiones desde dentro de la casa. Clara monitoreaba las pantallas mientras Tadeo mantenía posiciones de vigilancia en el perímetro. Movimiento, dijo Clara a las 2:13 de la madrugada, lado oeste, ventana del sótano. En la pantalla, una figura emergió de las sombras. Julio Montes, más delgado que en sus fotos antiguas, con el rostro demacrado y salvaje. Se movía como un fantasma, deslizándose por la ventana del sótano, la misma que Esteban había usado semanas atrás. Julio se quedó en el sótano, respirando el aire de la casa de su infancia. Luego sonrió. Se movió por la casa como si fuera suya, porque ahora, legalmente, lo era. Pasó las manos por las paredes, susurró cosas que Esteban no pudo oír, subió a la habitación de Sofía y se quedó en el umbral como si estuviera saboreando un recuerdo. Esto es enfermizo, murmuró Tadeo. Espera, dijo Esteban. Su teléfono mostraba a Julio moviéndose hacia el ático. Hacia el espacio de gateo. Julio subió al ático y abrió la puerta del espacio de gateo, su santuario, donde había vivido sobre la familia de Esteban, observando, escuchando, planeando. Se metió dentro. Ahora, dijo Esteban. Clara accionó un interruptor. Placas de acero instaladas durante la renovación, disfrazadas de refuerzos estructurales, se deslizaron hasta su lugar sobre la entrada del espacio de gateo, cerradas electrónicamente. Julio estaba sellado dentro. El nuevo sistema de seguridad de la casa, uno que Julio no conocía, se activó. Todas las puertas y ventanas se cerraron, todas las salidas se sellaron. La voz de Julio llegó a través de los canales de audio, ahogada pero en pánico. ¿Qué? ¿Beltrán? ¿Beltrán? Esteban cogió su teléfono y llamó al número que Julio había usado para aterrorizar a su familia. Julio respondió de inmediato. ¿Crees que puedes atraparme? Viví en estas paredes durante meses. Conozco cada. No, Julio, interrumpió Esteban. Conocías cada centímetro de la casa tal como era. Antes de que la renovara. Antes de que reforzara la estructura, antes de que instalara las características de la habitación del pánico. Silencio.
Querías tanto esta casa, continuó Esteban. Querías demostrar que era tuya. Felicidades. Vas a pasar el resto de tu vida aquí. La voz de Julio se volvió desesperada. No puedes mantenerme aquí. La policía está en camino, confirmó Esteban. Llamé a Palma hace 10 minutos. Pero tenemos tiempo para hablar primero. Tú y yo, cara a cara. Esteban entró en la casa por la puerta principal, su puerta principal, sin importar lo que dijeran los papeles. Subió al ático mientras Bruno y Tadeo aseguraban el perímetro. Las placas de acero lo separaban de Julio, pero el audio era claro. Destruiste mi vida, dijo Julio a través de la barrera. Tenía una carrera, un futuro. Me lo quitaste todo. Tú destruiste tu propia vida, replicó Esteban con calma. Vendiste información de inteligencia a gente que mató a soldados mexicanos. Yo no te obligué a hacerlo. Solo me aseguré de que enfrentaras las consecuencias. Esos cargos eran exagerados. Yo solo. Hiciste que mataran a 4 infantes de marina en la Sierra de Guerrero. La voz de Esteban se endureció. Leí los informes clasificados. La información que vendiste condujo directamente a una emboscada. Hombres con familias, con hijos. Pero tú no piensas en ellos, ¿verdad? Solo piensas en ti mismo. Se suponía que esta casa era mía, gritó Julio. Mi padre construyó su vida aquí, y luego tú simplemente la compraste como si nada. Tu padre la vendió hace 20 años para pagar sus deudas. Deudas que tú creaste con tu problema de juego. Pero reescribiste esa historia en tu cabeza, ¿no? Te convertiste en la víctima. A través del acero, Esteban podía oír a Julio respirar pesadamente. El hombre se estaba derrumbando. Aterroricé a tu hija, dijo Julio, su voz quebrándose en algo parecido a una mezcla de orgullo y vergüenza. Hice que tuviera miedo de dormir en su propia cama. Hice que tu esposa cuestionara cada sombra. Eso es poder. Eso es control. Eso es terrorismo, corrigió Esteban, contra una niña de 14 años que nunca te hizo nada. Contra una mujer que ni siquiera sabía que existías. No eres un genio del mal, Julio. Eres un cobarde que se esconde en las paredes y acosa a niños. No soy un cobarde. La placa de acero vibró con la fuerza del grito de Julio. Soy un soldado como tú. Somos iguales. No nos parecemos en nada, dijo Esteban en voz baja. Yo protegía a la gente. Tú la herías. Yo construí una vida. Tú destruiste la tuya. Y cuando viniste a por mi familia, no solo cruzaste una línea. Acabaste con cualquier posibilidad de redención que tuvieras. Las sirenas sonaron a lo lejos. Julio debió oírlas también, porque su voz se volvió frenética. Por favor, déjame salir. Podemos llegar a un acuerdo. Desapareceré. Nunca volverás a saber de mí. Yo. No hay tratos, dijo Esteban. Querías mostrarme cómo se sentía la impotencia. Ahora lo sabes. Estás en un espacio de 1 por 2 metros sin salida, con la policía en camino y todo tu plan colapsando a tu alrededor. ¿Qué tal se siente ese control? Las sirenas se hicieron más fuertes. Julio empezó a llorar, luego a gritar, luego a golpear la placa de acero, pero ésta resistió. Palma llegó con 4 coches patrulla y un equipo del GOE. Esteban liberó los cerrojos y se echó hacia atrás mientras los oficiales sacaban a Julio del espacio de gateo. El hombre parecía haber envejecido 10 años en una hora. Rostro surcado por las lágrimas, ojos desorbitados, completamente quebrado. Mientras lo sacaban a rastras, Julio clavó la mirada en Esteban. Esto no ha terminado. Sí, dijo Esteban. Se acabó. El juicio duró 6 meses. Julio Montes fue acusado de acoso, allanamiento de morada, amenazas terroristas y media docena de otros delitos. Elena Castro, a la que le ofrecieron un acuerdo de culpabilidad, testificó en su contra a cambio de una reducción de cargos. Pintó un cuadro de un hombre consumido por la venganza que la había manipulado con promesas de una nueva vida una vez que recuperaran la casa. El jurado deliberó durante 3 horas. Culpable de todos los cargos. La jueza, una mujer severa llamada Adriana Sierra, no mostró piedad durante la sentencia.
Señor Montes, usted no solo invadió un hogar. Invadió la sensación de seguridad de una familia. Aterrorizó a una niña. Usó el miedo como un arma. 25 años en una prisión federal. Sin posibilidad de libertad condicional. El rostro de Julio permaneció impasible mientras se lo llevaban. Esteban no sintió nada al verlo irse. Ni satisfacción, ni alivio, solo la tranquila certeza de que su familia estaba finalmente a salvo. La casa se vendió de nuevo, esta vez a una pareja joven sin conexión con la familia Montes. Esteban se había ofrecido a recomprársela al precio rebajado que Elena había pagado, pero Carla se había negado. No quiero volver a ver ese lugar nunca más, había dicho. Y Esteban lo entendió. Encontraron una casa nueva a 15 kilómetros de distancia. Construcción moderna, de planta abierta, sin espacios de gateo. Sofía eligió su propia habitación, en la planta baja, con ventanas que no daban al bosque, cerca del dormitorio de sus padres. Le llevó tiempo volver a dormir toda la noche. Meses de terapia, de luces de noche encendidas, de Esteban revisando su armario aunque no hubiera nada que encontrar. Pero gradualmente, el miedo se desvaneció. No del todo. Esteban sospechaba que siempre tendría un punto de cautela, siempre estaría consciente de los sonidos en la oscuridad. Pero volvió a reír. Invitaba a amigos. Bebía. Un año después del arresto, Esteban estaba en su nuevo garaje, organizando sus herramientas. El mazo colgaba en la pared, un recordatorio de la noche en que todo esto había comenzado. Había pensado en tirarlo, pero Carla lo había convencido de conservarlo. «Nos protegiste», había dicho. Ese mazo es parte de esa historia. Sofía apareció en la puerta. 16 años ahora, más alta, y de alguna manera, a la vez más segura y más cautelosa que antes. «Papá, ¿podemos hablar?» Se sentaron en el porche de su nueva casa, viendo el sol ponerse sobre un vecindario que no albergaba fantasmas, ni historia, ni hombres respirando en las paredes. «He estado pensando en lo que pasó», dijo Sofía con cuidado. «En Julio, en por qué hizo lo que hizo». Esteban esperó. Su hija procesaba las cosas lentamente, a fondo. Había aprendido a darle espacio para encontrar sus palabras. Mamá dijo que podrías haber hecho más, que podrías haberlo herido cuando lo tenías atrapado. Esteban asintió. Podría haberlo hecho. Una parte de mí quería hacerlo. ¿Por qué no lo hiciste? Porque ese no soy yo, dijo Esteban simplemente. Julio dejó que su ira lo consumiera. Dejó que su necesidad de venganza lo convirtiera en un monstruo. No iba a dejar que me hiciera lo mismo a mí. Sofía consideró esto. Pero aún así lo detuviste. Aún así nos protegiste. Siempre dijo Esteban. Hay una diferencia entre protección y venganza, entre justicia y convertirte en aquello contra lo que luchas. Quería que Julio enfrentara las consecuencias, no convertirme en alguien que no era. Eres un buen padre, dijo Sofía en voz baja. Incluso cuando eres aterradoramente bueno montando trampas. Esteban se rió, revolviéndole el pelo como cuando era pequeña. Exinteligencia militar. Algunas habilidades se quedan contigo. Se sentaron en un cómodo silencio mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo que oscurecía. Dentro, Carla estaba preparando la cena. La cocina se llenó de calidez y luz. Su hogar, su santuario, su nuevo comienzo. El teléfono de Esteban vibró. Un mensaje de Bruno Núñez. Oí que a Julio le dieron una paliza en el patio el mes pasado. Costillas rotas. Supongo que en la prisión federal no les gustan los acosadores de niños. El karma es una. Esteban borró el mensaje sin responder. No necesitaba actualizaciones sobre Julio Montes. Ese capítulo de su vida estaba cerrado. Sofía se apoyó en su hombro. ¿Crees que alguna vez nos sentiremos completamente seguros de nuevo? Sinceramente, probablemente no, admitió Esteban. Lo que pasó nos cambió. Pero eso no significa que no podamos ser felices. No significa que no podamos construir algo bueno a partir de ello. ¿Cómo qué? Como esto. Señaló su casa, su vida, su familia intacta y sanando. Como elegir cada día no dejar que el miedo gane.
Julio quería destruirnos. En cambio, somos más fuertes. Sabemos lo que podemos sobrevivir. Sabemos de lo que somos capaces. Eres capaz de mucho, dijo Sofía con una leve sonrisa. Recuérdame que nunca me ponga de tu lado malo. No podrías aunque lo intentaras, dijo Esteban, abrazándola. Eres mi hija. Eres la razón por la que lucho. La razón por la que me mantuve inteligente en lugar de dejar que la ira me volviera estúpido. Entraron juntos. Carla había preparado las enchiladas queretanas favoritas de Sofía. Y comieron en familia, hablando de la escuela, de las próximas visitas de Sofía a las universidades, de cosas normales. Cosas hermosas, aburridas y maravillosamente normales. Más tarde esa noche, después de que Sofía se hubiera acostado, Esteban hizo su revisión de rutina. Puertas cerradas, ventanas aseguradas, sistema de alarma activado. Pero ahora se sentía diferente. No paranoico, solo preparado. Carla lo encontró de pie en el pasillo entre su habitación y la de Sofía. ¿Estás bien?, preguntó ella. Sí, dijo Esteban, y lo decía en serio. Estoy bien. ¿De verdad? ¿Por qué has estado revisando esa ventana 3 veces? Fuerza de la costumbre. Carla le tomó la mano. Nos salvaste, Esteban. Fuiste inteligente. Fuiste fuerte. Y nunca te convertiste en el monstruo que él quería que fueras. Ya puedes soltarlo. Esteban asintió, pero ambos sabían que no era tan simple. Una parte de él siempre sería el soldado, el protector, el padre que había oído una respiración en las paredes y la había convertido en la caída del acosador. Esa vigilancia había mantenido a su familia a salvo. Siempre lo haría. Pero Carla tenía razón en una cosa. Julio Montes se había ido. La respiración se había detenido. Las sombras no contenían más que oscuridad. Y en esta nueva casa, con su familia durmiendo plácidamente, Esteban finalmente podía descansar. La respiración en las paredes había terminado. Pero la familia que la había sobrevivido apenas comenzaba a vivir de verdad. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutan de esta historia, por favor suscríbanse a este canal. Hagan clic en el vídeo que ven en la pantalla y los veré.